Muy buenos días a todos nuestros seguidores, nuestros queridos compañeros, maestros, maestras, integrantes de la comunidad educativa. Bienvenidos a una emisión más de Magisterio al Día por una comunidad educativa unida, informada y organizada. Hoy, 12 de septiembre del año 2020. Bueno, desde luego no podemos dejar de iniciar nuestro espacio radial sin hacer un absoluto rechazo a todos los hechos que rodearon el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de agentes de la policía, institución que obviamente debe garantizar la vida de los ciudadanos y pues bueno, no podemos decir que eso fue producto de un operativo o cosas de estas porque claramente un ciudadano perdió la vida en estos hechos o le quitaron la vida en estos hechos. Igual desde Magisterio al Día un rechazo a las masacres, asesinatos de líderes sociales y a la entrega de recursos supuestamente en calidad de préstamo a una empresa como es Avianca, que no es una empresa ya de los colombianos, sino una empresa panameña en una grave crisis económica, recursos que deberían ir para educación, para salud y para tantas necesidades como empleo y el financiamiento de empresas, mini pymes, que requieren hoy de la ayuda del gobierno y pues esta ayuda no está llegando. Le damos la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos, como siempre, a nuestro estimado doctor Sergio Manzano Macías, gerente de la organización Manzano y Manzano, que siempre nos acompaña con sus análisis jurídicos tan importantes, pero además no solamente los análisis jurídicos, sino que nos encantan sus análisis políticos de la realidad que vive nuestro país y que sirven para generar esa interpretación crítica de la situación que vivimos. También tenemos ya en este momento a nuestro compañero Endry Martín Torres, filósofo, maestro de literatura del municipio de Funza, que nos acompaña como siempre también con nuestra sección Libres con Libros. También ingresó ya el compañero Álvaro Ordóñez, quien hoy está aquí, digamos de alguna manera en representación de los maestros nacionales, un tema que vamos a abordar hoy a petición de compañeros que nos escribieron a través del chat de Magisterio al Día, pidiendo que se abordara, como ya dedicamos 3 espacios a los maestros del Estatuto 1278, pues también que habláramos de los maestros nacionales que tienen situaciones bien particulares, que va justamente a analizar desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista histórico, nuestro doctor Sergio Manzano y obviamente el compañero Álvaro Ordóñez como parte de estos maestros. Muchos de ellos ya están retirados, pero todavía algunos quedan laborando y pues ellos se quejan de su situación y de la historia que les tocó en materia de derechos. Después de las 11:30 tendremos a la doctora Gina Rojas Fernández. Ella es médico, auditor, especialista en economía y gestión de la salud, activista por los derechos de la salud. Bueno, estos temas y otros de interés para la comunidad educativa estaremos abordando en esta hora, que casi siempre se nos vuelve un poco más de la hora. Un saludo a Adriana, allá en Radio Colina, nuestros estudios de Caracol Girardot 1230 AM, que ya en este momento seguramente pasaron las pautas comerciales y estamos ya transmitiendo para los oyentes de Caracol Girardot 1230 AM este importante espacio de ustedes, por ustedes y para ustedes. Así es que, doctor Manzano, vamos directo al grano. Vamos a hablar del tema de los maestros nacionales, entre otros temas también jurídicos que vale la pena analizar en esta mañana de hoy, 12 de septiembre. Bienvenido, doctor Sergio Manzano. Bueno, muy buenos días, María Cristina, para ti, muy buenos días para el compañero Endry, para todos los maestros y maestras y para la comunidad educativa que todos los sábados pues está muy al pendiente de Magisterio al Día, de toda la información que obviamente se transmite en este espacio. Decir antes de iniciar también que de parte nuestra, pues rechazamos todos los actos violentos que están ocurriendo a nivel nacional, no solo por el homicidio
que cometió o que cometieron los policiales en contra del estudiante de Derecho, no importa si era abogado, si no era abogado, si trabajaba, si no trabajaba, de qué vertiente era, un ser humano, un padre de familia, al cual seguramente puede haber cometido errores. Sin embargo, no era la manera de hacerlo, y lo que está demostrando en estos momentos la Fiscalía General de la Nación es que no fue su muerte debido al procedimiento policial, sino fue la muerte debido a un golpe en la cabeza, un golpe contundente. Así que esto demuestra la violencia, la cizaña con la que estaban haciendo este procedimiento. Sin embargo, también hacer un llamado, obviamente, a todas las personas, a los colombianos, a las colombianas, a que la violencia no resuelve absolutamente nada, y mucho más esta violencia desmedida, que lo que está llevando es precisamente a la destrucción, bien sea del CAI, bien sea de los buses. Al final de cuentas, esto no va a cambiar el régimen. Esto es una violencia que no tiene un norte. Es solamente una demostración de que el pueblo ya está agotado, pero también es llamarlos precisamente a que no lo hagan, a que no se dejen provocar. Existen algunos elementos policiales que son buenos, no lo podemos negar. Sin embargo, sí es un llamado a una depuración urgente del cuerpo de policía, tal y como lo pidió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, donde entregó un video con más de hora y media de los desmanes, de los ataques que cometieron la Policía Nacional de Colombia como cuerpo de naturaleza civil, utilizando armas letales, utilizando pistolas, etcétera. Así que esto también es un llamado para la reconciliación de nuestro país. Y ya para entrar en materia, en torno a los docentes nacionales, pues tenemos que volver a echar historia. Y echar historia es, vuelvo y repito, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y no conocer la historia también es ver de dónde surge el tema de los docentes. Porque es que el tema de los docentes no es, compañeras y compañeros del 1278, que ustedes ya llegaron y había un concurso y efectivamente de una vez los nombraron. No. En nuestro país la docencia antes era casi una caridad que se tenía que hacer al Estado, porque en ese entonces ni los licenciados ni los profesionales se querían dedicar a la docencia, porque además de ser una actividad muy mal paga, los docentes, estamos hablando de décadas del 60, décadas del 50, inclusive llegaron a ser considerados empleados de libre nombramiento y remoción, con un decreto que salió por allá en el año 68 de manera desafortunada. Y el proceso de nacionalización de la educación que se vivió desde el año 1975 hasta el año 1980 es lo que colmó la copa en varias de las prestaciones sociales de los compañeros nacionales. Tenemos que entrar diciendo lo siguiente: a los compañeros docentes nacionales nombrados por el Ministerio de Educación Nacional o en virtud de las misiones que efectuaba el Ministerio de Educación Nacional, como los vicariatos, es decir, esa educación que era contratada por la curia, como las jornadas adicionales contratadas por el Ministerio de Educación Nacional, como los planteles propiamente nacionales, que son los colegios nacionales, los institutos técnicos de origen nacional, pues a ellos inicialmente, y cuando digo inicialmente es recordando la historia, pues tenían unas mejores condiciones que las que tenían los empleados territoriales. Y eso obviamente obedecía a la concentración del poder, a la concentración de los recursos que estaba en un gobierno centralista, un gobierno que a través del Ministerio de Educación Nacional disponía de las nóminas. Pero ya lo hemos hablado aquí, inclusive con el compañero Luis Gruber, a quien le mandamos un abrazo, como en ese entonces, aún teniendo las mejores condiciones, pues sin temas de internet, WhatsApp, ni nada de esto que tenemos hoy por hoy, a los compañeros les cancelaban cada 6 meses, les cancelaban 1 o 2 veces al año sus salarios. Pero ¿qué beneficios tenía pertenecer entonces a la nación? Era la garantía de también tener no solamente el salario que se disponía por parte, obviamente, del Ministerio de Educación Nacional, sino también era disponer de pensiones y de cesantías. Dicho esto, en ese entonces no existían, estamos hablando
antes del decreto 2277 de 1979, no existía el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no existían los regímenes especiales de pensión, solo lo que existían eran las eventuales, antiguas y extinguidas cajas de previsión, tanto departamentales como municipales, y gerenciadas por la Caja Nacional de Previsión, Cajanal, a quien le asumió sus funciones la hoy UGPP, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, adscrita al Ministerio de Hacienda. ¿Eso qué significaba? Los docentes empleados nacionales tenían asegurado su salario y sus prestaciones, mientras que los empleados territoriales dependían en ese entonces de los nombramientos que inclusive se hacían a dedo de manera autocrática por parte de los alcaldes de turno, por parte de los gobernadores, de si les extendían los nombramientos porque no había carrera docente como tal para hacer respetar los nombramientos, y adicionalmente a eso de que en cualquier momento los declararan insubsistentes. Insubsistentes como un término frente al cual lo que le decían era no lo quiero seguir teniendo al lado, ni mucho menos en este factor educación. Así se dio todo el proceso hasta aproximadamente el año 1970, cuando se inicia una necesidad de nacionalizar la educación. ¿Y qué es la nacionalización? Se dio cuenta precisamente el gobierno nacional que lo que estaban sufriendo los empleados territoriales era algo indescriptible, porque si bien podían llegar a pensionarse con los aportes que se hacían por parte de las cajas municipales de previsión, las cajas departamentales, estas cajas estaban quebradas por el factor corrupción, estaban quebradas porque no se giraban los recursos tanto del gobierno nacional como por parte de las entidades territoriales. Así que sorpréndanse ustedes, una pensión de jubilación para un empleado territorial, un docente territorial, podía demorarse fácilmente 4 o 5 años en su reconocimiento. Así que lo que hizo el gobierno nacional fue nacionalizar, es decir, asumir nuevamente las riendas del sector educativo en un periodo o en un transcurso de 5 años, aunque los nombramientos subsistiesen por parte de las entidades territoriales. De ahí surge la primera diferenciación para los docentes en cuanto a su división de sus nombramientos. Porque si bien antes todos los docentes eran administrados por la nación, surgió la figura de los docentes nacionalizados. Y esos docentes nacionalizados, que finalizó su proceso el 31 de diciembre de 1980, son los que marcaron un hito para una gran primera diferencia en torno a los docentes nacionales. Y es que solamente para los docentes nacionalizados, es decir, aquellos que fueron vinculados por las entidades territoriales, pero que dentro de ese proceso de nacionalización de la educación, la nómina la alcanzó a pagar el Ministerio de Educación Nacional, para ellos subsistió la pensión gracia. Y es interesante empezar a notar cómo fue este proceso, porque eso no se dio en 1980. Es un proceso que se dio hasta 1989. ¿Eso qué significó? Que la pensión gracia hasta 1998, ojo con esta fecha, 1998, se le concedía a los maestros nacionales, en el entendido que la ley 91 del 89, que la ley 114 de 1913, originaria de la pensión gracia, lo que exigían es que la pensión se podía pagar aún si el docente tuviese otra pensión u otro cargo de manera parcial o de manera total a cargo de la nación. Eso quiere decir que la ley como tal no excluyó a los docentes nacionales en ese primer hito de la pensión gracia. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que en 1997, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, el Consejo de Estado falló un caso de un docente
En ese entonces no estábamos hablando de sentencias de unificación jurisprudencial ni nada de esto, pero habían sentencias de sala plena. Esta sentencia de 1997 fue fallada por los 27 consejeros del Consejo de Estado, donde determinaron que la pensión gracia, al haber sido una concesión graciosa que otorgó la nación a los empleados del orden territorial que no tenían su pensión asegurada y que por lo tanto el gobierno les compensó entregándoles una pensión frente a la cual no iban a hacer ningún tipo de aportes, solamente iba a quedar para dos bloques de docentes. El primero de ellos, los docentes nacionalizados en virtud de ese proceso de nacionalización de la educación, Ley 43 de 1975 y que finalizó el 31 de diciembre de 1980. Y el otro grupo es para los docentes propiamente territoriales, es decir, aquellos que nombraban entidades territoriales y los sostenían con sus propios recursos. En ese entonces no estábamos hablando de los fenómenos de coparticipación que tenía la educación a través del Ministerio de Educación Nacional, sea como financiación o cofinanciación, sino que, un ejemplo, el Distrito Especial de Santa Fe de Bogotá en ese entonces tenía la posibilidad de nombrar docentes, como lo hizo en la década del 70, y pagarlos, ellos los nombraron a través del decreto 052 de 1970, y pagarlos de sus propios recursos. Habían otros que se aguantaron las debacles, las aguantadas de hambre y de nómina en algunas otras entidades territoriales. Pero entonces el Consejo de Estado dejó claro que solamente iba a haber pensión gracia para esos dos grandes grupos. ¿Y qué determinó para los docentes nacionales? Los docentes nacionales ya reciben una erogación por parte del Tesoro Nacional. ¿Y cuál es esa erogación que reciben del Tesoro Nacional? Además de su salario, la pensión ordinaria de jubilación. Por lo tanto, ya vigente la Constitución de 1991, conforme al movimiento de la séptima papeleta y todo ese proceso histórico que se dio finalizado 1991, determinó el Consejo de Estado que los docentes nacionales no podían percibir una segunda erogación del Tesoro Nacional como era la pensión de gracia, porque entendió el Consejo de Estado que existía una erogación que se llamaba salario, una segunda erogación que se llamaba pensión y que ya la tercera erogación no estaba contemplada a nivel constitucional. Un fallo que fue atacado por grandes juristas, por grandes abogados, entre ellos el doctor Luis Carlos Avellaneda Tarazona, ex senador de la República, mi padre, el doctor Marco Antonio Manzano, y otra serie de abogados desde la década del 90, que se vino gestando su decisión definitiva por parte de la recién creada en esa década del 90 Corte Constitucional con 14 sentencias de constitucionalidad, que finalizó en la sentencia C-506 del año 2006, donde definitivamente determinó que los docentes nacionales no tienen derecho a la pensión gracia. Pero, ¿qué sucedió con esto? En los año 2006 aproximadamente, esos senadores y representantes del magisterio colombiano, dentro de ellos Luis Carlos Avellaneda Tarazona, Gloria Inés Ramírez Ríos, Jorge Eliezer Guevara, etcétera, presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, que se conoció como el Proyecto de Ley 114 del año 2009, Senado, 296 de 2010, Cámara, por medio del cual se interpretaba por vía de autoridad legislativa, que es una de las facultades que otorgó la Constitución Nacional al Congreso de la República, el numeral segundo, literal A de la Ley 91 de 1989. ¿Eso qué significa en cristiano? Frente a ello, que existía la posibilidad, ojo con esto, existía la posibilidad en que los docentes nacionales vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 tuvieran derecho a la pensión gracia. Ese proyecto de ley que inició en el 2009 y finalizó en el 2010 tuvo un trámite pacífico en el Congreso de la República en el que todos los senadores y representantes estuvieron de acuerdo.
Solo que en el cuarto debate, en la última hora del cuarto debate, se presentó el ministro de Hacienda para determinar que ese proyecto de ley debía archivarse, como quiera que ese proyecto de ley le iba a costar, y acuérdense que estábamos en ese entonces, 2010-2011, en la ola invernal en Colombia, que le iba a costar más de 1.5 billones de pesos al erario público, porque eran más de 8.000 maestros nacionales los que tenían derecho a esa pensión gracia, que FECODE se abanderó de esa lucha y mostró cómo solamente eran 1.300 maestros nacionales los que quedaban, porque muchos de esos maestros ya lamentablemente habían fallecido y muchos otros se habían retirado de la profesión docente sin cumplir los 20 años de servicio. Pues lamentablemente ante esas objeciones presidenciales que fueron presentadas, que el Congreso de la República no les dio trámite a esas objeciones presidenciales, se fue en control automático a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, mediante sentencia C-741 del año 2012, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla Pinilla, declaró inconstitucional el proyecto de ley al determinar que solamente, ojo con esto, solamente podía haber sido un proyecto de ley iniciado o de iniciativa del gobierno nacional, que el Congreso de la República, dentro de su facultad o amplia facultad normativa, no podía haber efectuado un proyecto de ley de estos. Tamaño despropósito que hizo la Corte Constitucional en un fallo netamente político que le quitó la posibilidad hoy por hoy para que los maestros nacionales, ojo, tengan derecho a la pensión de gracia. Así que esto es para diferenciar el tema de un primer hito en cuanto a los maestros nacionales, que es un hito injusto. El maestro nacional no tiene derecho a la pensión de gracia, no por virtud de la ley 91 del 89, no por virtud de la ley 114 de 1913, ni del proceso de nacionalización de la educación, sino en virtud de las sentencias del Consejo de Estado que iniciaron en el año 1997 y que fueron corroboradas por la Corte Constitucional hasta la sentencia C-506 del año 2006 y luego la sentencia C-741 del 2012. Lamentablemente no hay posibilidad en estos momentos para que los maestros nacionales tengan pensión gracia. Y misma suerte empezó a ocurrir con dos hitos adicionales. El primero de ellos, la pensión de jubilación, que tiene que ver con que al maestro nacional nunca le reconocieron como factor salarial la prima de Navidad. Históricamente nunca se la reconocieron sin importar la época, estableciéndose que para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, como es el régimen de los docentes nacionales, no se puede obtener ese factor salarial, obligándolos a demandar, a presentar demandas. Afortunadamente, ya por decreto 1919 del año 2002 se equipararon los regímenes y empezó a surtir una nueva etapa el reconocimiento de los factores en estas pensiones. Y número 3, para cerrar, María Cristina, es el tema de las cesantías. Y en el tema de las cesantías, los docentes nacionales nunca tuvieron retroactividad en las cesantías porque solamente ese régimen de la ley sexta de 1945 fue aplicable a los empleados territoriales, nunca para los empleados del orden nacional. Así que si me preguntan a mí, los maestros nacionales sufrieron un despropósito legislativo, una falta de igualdad por las mismas condiciones, la misma labor que sufrían, pero que lamentablemente la normatividad y la jurisprudencia en torno a estos temas, que son mucho más amplios que un solo programa. Seguro en el siguiente programa ampliaremos el tema de la pensión de jubilación y en el siguiente el tema de las cesantías, pues no ha podido avanzarse. Doctor Manzano, excelente explicación porque de verdad que los compañeros conocidos como maestros nacionales que fueron nombrados por la nación, pues finalmente terminan siendo, digamos que de alguna manera los maestros más afectados por todas estas decisiones de parte del Consejo de Estado, de parte del gobierno,
que les termina arrebatando la posibilidad de tener una pensión un poquito más alta, de tener retroactividad en las cesantías, de tener pensión gracia, y bueno, finalmente digamos que son los más afectados económicamente, producto de esa política que lo único que busca siempre es arrebatar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, tal como ahora pasa con el decreto 1174 que viene por lo que queda de derechos de los trabajadores a colocar el trabajo por horas, acabar con el salario mínimo, acabar con la pensión de jubilación, la pensión de invalidez, la pensión de sustitución, pero también además a quitar la licencia de maternidad, la licencia para los padres, que de la licencia de maternidad sí que tienen también los padres, la ley María y bueno, todos los derechos que se han conquistado a partir de la lucha del magisterio colombiano y de todos los trabajadores a lo largo de la historia de nuestro país, hoy se ven cercenados por este tipo de decisiones producto de un modelo neoliberal que desafortunadamente ejecutan quienes terminan elegidos para ejercer cargos en el gobierno que no representan los intereses del pueblo. Solo como para dejar este comentario, María Cristina, y es lo siguiente, aquí está el tema de la inteligencia electoral, y es precisamente eso que estás diciendo, esto es una ejecución de un modelo. Compañeros nacionales, no le echen la culpa a FECODE. En el año 2006, cuando nosotros les decíamos, y próximo programa vamos a hablar de eso, del escándalo que hubo sobre las pensiones de gracia para los docentes nacionales, que metió a abogados y a docentes a la cárcel. Vamos a hablar sobre eso. Pues tenía que ver no con que FECODE o los abogados estuviéramos en contra de los docentes nacionales, por el contrario, somos sus principales defensores, pero que lamentablemente el modelo como tal, tanto económico como político, orquestado precisamente desde los gobiernos de turno, porque son los que ponen los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, pues no favorecen los intereses de este sector tan golpeado. Estamos de acuerdo con ustedes, es una injusticia completa lo que se ha hecho. Sin embargo, pues también es el resultado de malas decisiones políticas. Yo creo que dejamos ahí y siguiente programa continuamos porque si no, se nos quedan en este programa todo. Efectivamente, además porque hay un tema por estos días que vienen circulando en los grupos que aparecen algunos abogados que ofrecen la posibilidad de recuperar la pensión gracia. Y bueno, ese tema también tenemos que dejarlo para un próximo espacio. Le damos la bienvenida a la autora Gina Rojas, que ya está aquí en plataforma. No sé si Álvaro Ordóñez, para cerrar este tema de maestros nacionales, no sé si Álvaro Ordóñez como maestro nacional quiera de pronto hacer alguna opinión muy corta frente a este tema, ya como para terminarlo y darle paso al tema que tiene que ver con salud y la propuesta de alternancia que hace el gobierno nacional. Álvaro, buenos días y bienvenido. Buenos días para toda la mesa de trabajo. La disertación hecha por el doctor Manzano es muy clara, ¿sí? Y yo la he vivido por tener más de 40 años al servicio de la nación en diferentes lugares del país. Pues en ese tiempo nos vendieron la idea de que ser nacional era mejor porque podía ser trasladado a cualquier lugar del país, ¿sí? Sin tener, digamos, la parte politiquera, ¿sí? Pero pues realmente eso fue una falacia. No sé si es posible, hay una duda que tengo, de que se pueda como se dice, litigar o pelear, que hay iguales derechos a igual trabajo. Pues cuando tenemos el mismo trabajo, pues tenemos derecho a los mismos, a gozar de lo mismo. También en el medio de los maestros nacionales existía que algo, no sé si es verdad, y todavía tengo la duda porque no la he encontrado, que si el maestro trabajó en primaria o en normales, podría tener derecho a la pensión gracia, que es lo que afecta directamente. Esas son las pocas dudas porque lo demás usted ya lo ha aclarado muy bien y hay muchas cosas también como lo que algunos abogados
metieron a los nacionales a reclamar esa pensión gracia y lo lograron, pero después tuvieron problemas y tengo varios compañeros que fueron retirados del magisterio, tuvieron que reintegrar la plata y estuvieron en la casa por casa, aún todavía. Esa es la duda, no sé, el doctor Manzano que me pueda aclarar si es posible por parte desde FECODE o tiene que ser directamente desde el Congreso que se logre. Doctor Manzano. Bien, a mi compañero que hace rato no nos vemos y qué gusto poder vernos, así sea por acá, la doctora Gina Rojas nuevamente, un cordial saludo. Es lo siguiente, en el tema de la igualdad es que por eso es tan importante elegir bien. La Corte Constitucional con la sentencia C-479 de 1998, donde se habló precisamente de esa igualdad. Oiga, pero es que los nacionales, los nacionalizados, los territoriales hacen lo mismo, así que el derecho de igualdad, ¿cómo se aplica para los docentes de primaria, de secundaria, que en el sector territorial sí tienen derecho y para los nacionales no? Y ahí es donde la Corte Constitucional empezó a hacer como el quiebre de la norma para decir, no, espere un momento, es que igualdad entre iguales. Y la igualdad entre iguales significa la pensión gracia, el Consejo de Estado ya determinó que solamente es posible que se la otorguen a los docentes territoriales, así que para los docentes territoriales va a ser la igualdad, pero para usted docente nacional no se puede predicar la igualdad. Ahí es donde yo les digo que lamentablemente empezamos a disgregar, no por vía de ley, sino por vía de interpretación legislativa, normativa o vía de interpretación jurisprudencial. Y número dos, en cuanto al trabajo que hay en las normales, todo eso lo hemos peleado. Es más, yo aquí me estoy robando las palabras, es del doctor Marco Antonio Manzano, que ya hablábamos la vez pasada, lleva 4 décadas hablando sobre este tema y peleando este tema. Y él me decía, lamentablemente ya la posición es, si el tiempo fue nombrado o aparece en una institución de carácter nacional, sea como se llame, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional cierran la posibilidad. Así que quedan 2 posibilidades de pelea, pero esas 2 posibilidades de pelea no van a ser inmediatas, van a ser a mediano plazo. Y una se llama vencer a la derecha y a la ultraderecha en las urnas para la campaña presidencial y vencer a la derecha y a la ultraderecha en las campañas para el Senado y la Cámara de Representantes. A partir de ahí, podríamos empezar a hablar de un cambio legislativo que favorezca los intereses de los trabajadores, en este caso de los docentes nacionales. Así es, doctor Manzano. Definitivamente los cambios se dan desde las urnas y bueno, toda esta pandemia nos tiene que haber llevado a hacer una amplia reflexión política y nos tiene que llevar a que en próximas elecciones tomemos decisiones muchísimo más inteligentes y pensando en el bien colectivo más que en el bien particular. Bueno, aquí me tocó con la pauta del mercado. Nos faltan 2 años porque en el 22 ya somos gobierno. Eso esperamos, eso esperamos. Esa tiene que ser la actitud. Bueno, entonces ahora sí, con el... Uy, va pasando el mercado por aquí. Es que no lo estoy haciendo desde mi casa. Uy, no, me tocó. Mientras tanto, mientras te pasa el mercado, simple y sencillamente, me encantaría que tuviéramos en el próximo programa la oportunidad ya de hablar de esos casos concretos que nos trae el compañero, precisamente de la pensión gracia de los docentes nacionales, porque esto fue bastante grave. Y muy grave en el sentido que hoy por hoy todavía está teniendo repercusiones para los maestros. O sea, esto no fue un cuento inventado, pero maestros nacionales, créanme que estamos de su lado. FECODE estuvo de su lado todo el tiempo, por más que la fustigaron a nosotros en el 2006, nos sacrificaron feo, pero que porque estábamos del lado del gobierno y lo que queríamos era lo mejor para ustedes. Pero hagamos el análisis próximo programa sobre este tema y seguimos sobre lo próximo, María Cristina, ¿te parece? Así es, doctor Manzano. Aquí hay tema para cada sábado suficiente.
Vamos a darle nuevamente la bienvenida a la doctora Gina Rojas Fernández. Muchísimas gracias, doctor Manzano. Sabemos que tiene otro compromiso, así que muy amable y en 8 días nuevamente aquí en Magisterio al Día. Le damos, repito, la bienvenida a la doctora Gina Rojas Fernández, médico auditor, especialista en economía y gestión de la salud, pero además, y este tema muy importante, activista por los derechos de la salud. Vaya si en este tiempo de pandemia, pues obviamente han quedado al desnudo toda la problemática, todas las problemáticas que tiene el sector salud. Y bueno, además de toda la problemática que tiene el sector salud, pues el tema fundamental, que no por ello menos importante lo que estamos haciendo, pero vamos a centrarnos, claro, yo creo que es importante que usted como médico hable de esa problemática y esta situación tan tenaz que tienen los trabajadores de la salud. Luego nos centramos en hablar de las consecuencias que tiene esa propuesta tan tenaz de pensar en que las instituciones educativas vuelvan a la presencialidad en este momento con un alto índice de contagio, cuando todos ya están en la calle y bueno, además hay un tema bien importante y es que dentro de nuestras comunidades educativas, pues los niños van a casa, encuentran a sus abuelitos, a sus padres de familia, pero además tenemos a los maestros y a los directivos docentes un alto número mayores de 60 años y muchos con enfermedades preexistentes, no solamente los maestros, sino también hay muchos niños, padres de familia con enfermedades, es decir, la comunidad educativa queda puesta en riesgo. Pero bueno, usted, doctora, que es la experta en el tema, tiene la palabra. Muchísimas gracias, María Cristina, por la invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes de este programa Magisterio al Día. Un saludo también a todos los maestros docentes de Colombia. Todo mi respeto y mi admiración. Siempre he dicho que nosotros tenemos mucho como gremio, los trabajadores de la salud tenemos mucho que aprenderle a ustedes los maestros porque siempre están unidos y peleando por la dignificación de sus derechos. Bueno, realmente hay tanto que decir que no sabe uno por dónde empezar, pero tú sí has tocado un tema clave y es que la pandemia reveló algo que hemos venido padeciendo desde hace 30 años, desde la Ley 100, pero que la pandemia lo hizo visible a los ojos de todo el mundo. Y es que el modelo de salud que tenemos, ese modelo no es un modelo adecuado y no es un modelo que es respuesta ante las crisis. ¿Por qué no es respuesta ante la crisis? Porque está basado en el libre mercado. Y el libre mercado nunca es respuesta a las crisis. Entonces, vemos un gobierno nacional que ante la pandemia lo primero que hace es apropiarle recursos a las EPS y apropiarle recursos al sistema financiero, a los bancos. Explícame con qué objetivo en la pandemia se le inyecta dinero a los bancos. Luego le entrega 5 billones de pesos a las EPS y estas a su vez se quedan con el recurso, no lo bajan a los hospitales, no lo bajan a las clínicas y pues el recurso nunca llega a donde tiene que llegar. Y por otro lado, el 80% de los trabajadores de la salud en Colombia, que somos alrededor de 780,000, estamos contratados por orden de prestación de servicio. Estamos por medio de una tercerización laboral. Estamos desregularizados, no tenemos derecho a primas, a vacaciones, a cesantías. Y por el solo hecho de exigir nuestros elementos de protección personal, varios de nosotros fuimos despedidos de las instituciones en las que laborábamos, precisamente por no tener estabilidad laboral. Entonces, la situación de los trabajadores es realmente crítica, caótica, lamentable, porque precisamente el mismo modelo de intermediación financiera de las EPS ha permitido que cada vez los trabajadores de la salud estemos más pauperizados para que ellos puedan tener mayores ganancias. Las EPS han aumentado enormemente sus ganancias, entre otras cosas, gracias a la tercerización laboral que hay con nosotros y a la falta de garantías laborales que hay con todos los trabajadores de la salud en Colombia. Y estamos en esa lucha. Y yo quiero hablarles a ustedes
del Pacto por la Salud y la Vida. El Pacto por la Salud y la Vida ha sido precisamente una unidad de acción que hemos buscado varios gremios de los trabajadores de la salud, pero también gremios de la sociedad civil, pero también de la academia y algunos sindicatos en una unidad para pedir, para exigirle al gobierno nacional mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud, pero también que deje de mentir. Porque a partir del 11 de mayo, en Colombia se inició la reapertura económica. El gobierno nacional decidió que era más importante la economía que la vida de las personas. Y a partir del 11 de mayo, a través de unos decretos, empieza la reapertura y la reactivación paulatina económica de nuestra nación, trayendo por delante el aumento de casos, el aumento de números de fallecidos, que realmente nosotros estemos en el foco de la pandemia a nivel mundial, que estemos abajo de Estados Unidos y de Brasil solamente en número de casos nuevos, y que la propagación de la enfermedad sea mayor en nuestro territorio que en otro país. Todo gracias a las medidas económicas de reapertura del gobierno nacional. Entonces, fíjate cómo todo esto nos ha llevado a nosotros a estar en una situación muy triste. Colombia es un país que desafortunadamente se llama capitalista y neoliberal, pero que en la práctica lo es capitalista y neoliberal para el trabajador, para el obrero y para el pobre, pero es asistencialista y socialista para los grandes grupos económicos. Los grandes grupos económicos y la banca son los que reciben todos los subsidios, todo el dinero del Estado, todas las prebendas, no pagan impuestos, ellos viven del Estado realmente, y nosotros, los trabajadores, somos quienes subsidiamos a esas grandes capitales. O sea, es un mundo al revés que está concebido así desde que arrancó todo este tema del neoliberalismo hace 30 años. Y que va a seguir así en la medida en que en Colombia llegue a ser gobernado por cualquier persona que haya recibido dinero de los grandes grupos económicos. Si un presidente, si un senador, si un alcalde, si un gobernador, si un concejal, si un congresista en Colombia le recibe dineros a los grandes grupos económicos para su campaña política, cuando lleguen a ejercer lo van a hacer para devolverle el favor a aquel que le financió su campaña. Y si Colombia no tiene eso claro, no vamos a salir nunca de esto, María Cristina. Por eso yo lo digo, Colombia necesita un outsider, Colombia necesita a alguien fuera del sistema, una persona que realmente diga, llegue a la presidencia de la República sin aceptarle un solo peso para la financiación de su campaña a ninguno de los grandes grupos económicos. Y si mientras eso no suceda, aquí vamos a seguir en lo mismo. ¿Me ibas a decir algo? Usted está, claro, por supuesto, efectivamente usted está tocando, digamos que el meollo del asunto. Esto es un problema político, de pésimas decisiones políticas del pueblo y de pésimas propuestas políticas por parte de unos gobernantes que llegan al poder para favorecer a las empresas, al capital privado, al sector financiero, a los fondos de pensiones privados, y el pueblo sigue financiando con los tributos, con los impuestos y con la explotación laboral lo que otros se llevan para disfrutar a costa de la vida de los mismos trabajadores. Ahí tenemos el decreto 1174, que es una vergüenza. Pero bueno, vayamos al tema, mi doctora. Ok, entonces sí, sigamos ahora aquí a lo que realmente nos interesa. En medio de esa decisión del gobierno de aperturar la economía, pues llegó a la conclusión de que tenía que volver las instituciones educativas a la vida normal, pero todo lo han hecho a los trancazos, todo lo han hecho sin los verdaderos estudios, todo lo han hecho sin los verdaderos cercos epidemiológicos, sin hacer las pruebas suficientes. No, al gobierno no le interesa, al contrario, lo que le interesa es ahorrarle dinero a las EPS y evitar que las EPS gasten tanto dinero haciendo pruebas, porque es que se pueden quebrar.
Entonces, bajo esas lógicas financieras, viene la apertura económica y viene la propuesta de la alternancia como modelo educativo. Pero precisamente esa alternancia no tiene ninguna base técnica, porque antes, por el contrario, en Colombia no hemos llegado todavía al pico de la pandemia. Te puedo decir, ellos se han encargado, ellos llevan 4 meses diciendo que ya estamos en una fase de meseta, que estamos en una fase de meseta, pero todo eso no es cierto. Nosotros lo único que hemos hecho desde que inició la pandemia en Colombia ha sido ascender en la curva y vamos para arriba. Y al pico se llega en el momento en el que, el número de recuperados sea igual al número de contagiados. Y todavía nos falta, todavía no hemos llegado a ese pico. Ahora, han mejorado los sistemas de salud, por ejemplo, están mejor preparados en este momento el sistema de salud porque ya conoce mejor el manejo de la enfermedad, ya las UCIs no están al 100%, no porque no haya pacientes, sino porque se ha avanzado en el manejo de los pacientes que están en hospitalización y en casa, y de esa manera los pacientes no terminan agravándose, pero el número de casos está creciendo todos los días. Entonces, someter a los estudiantes, someter a los docentes, someter a los padres de familia a un esquema de alternancia es una irresponsabilidad mayúscula. Es no querer realmente a la población, es no querer a nuestros estudiantes ni a nuestros docentes. Yo sé y reconozco que el esfuerzo de los docentes a través de la virtualidad ha sido el doble que el de la presencialidad, es más complicado, tienen que trabajar más. Los padres también se agotan, los padres también dicen es que nos dejan muchas tareas, pero es que es la única manera como tienen los docentes de verificar que el estudiante está por lo menos haciendo las lecturas correspondientes. Pero independientemente de eso, es preferible continuar con la virtualidad a pesar de esas circunstancias para no poner en riesgo la vida de los estudiantes y la vida de ustedes, los docentes. Hay otra realidad, aparte de la insuficiencia técnica, hay otra realidad y es la insuficiencia financiera. Los colegios no tienen el recurso apropiado para hacer suficientemente los aseos, las higienes, los baños, que tengan todas las medidas de salud necesarias, pertinentes, todos los implementos de aseo, para tener también permanentemente personal de salud contratado, porque debería ser así para realmente lograr evitar al máximo los contagios. Y sin embargo no es suficiente. Mira, María Cristina, a pesar de que los médicos en las unidades de cuidado intensivo se colocan toda la indumentaria habida y por haber, tienen toda la precaución habida y por haber, tienen muchas capas encima de vestimentas y de protección, el 2% se contagia, a pesar de toda esa protección, porque estamos hablando de un virus que en condiciones de encierro es altamente transmisible. Y las escuelas no tienen en su planta física, no están adecuadas, la mayoría de las escuelas de nuestro país, para tener una buena ventilación, una buena circulación del aire, que permita que realmente el virus no vaya a ser ahí un foco de transmisión. Entonces, son muchos los factores, el financiero, el técnico, el de la planta física como tal, que no permiten, que no hacen que esta medida sea realmente la eficaz y la necesaria. Yo creo que el gobierno, en su afán de querer reactivar la economía y de decir que aquí no está pasando nada y todos vamos a salir a trabajar y todos vamos a seguir haciendo nuestra vida normal, se ha llevado por delante, se ha querido llevar por delante a los estudiantes, poniendo en riesgo su vida, a los docentes, a los padres de familia. Entonces,
de esa manera yo celebro que FECODE y celebro que todos ustedes, todo el magisterio, se haya opuesto vehementemente a esta alternancia porque definitivamente, técnicamente, no es una medida adecuada para nuestros estudiantes, nuestros niños y nuestros docentes. Doctora, efectivamente nuestras instituciones educativas no tienen cómo cumplir con lo que la Organización Mundial de la Salud ha, digamos, relacionado como elementos de bioprotección. Muchas instituciones educativas del Estado ni siquiera tienen acueducto o tienen los lavamanos que se requieren. Lo que usted dice, la parte de infraestructura es uno de los requerimientos que se vienen haciendo desde FECODE, y por lo cual se habla de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, cosa que no ha sido escuchada, ¿cierto? Y sin embargo, como usted muy bien lo dice, de manera irresponsable, bueno, aquí queremos hacer creer que no está pasando nada, y es más fácil mandar a la gente a que se arriesgue al contagio, a asumir el costo, pues es que hoy en día los niños están recibiendo la educación porque los maestros estamos colocando toda disposición para poder garantizar ese derecho a la educación. Los maestros no estamos recibiendo nada adicional, por ejemplo, para conectividad o los equipos tecnológicos. Somos los maestros los que lo colocamos al servicio de nuestros estudiantes. Nuestras casas se han convertido en aulas y hemos pedido al gobierno que garantice la conectividad, el internet mínimo vital para las familias, para los niños, que haya la posibilidad de los equipos, que en las instituciones que hay equipos se les faciliten a los estudiantes, a las familias que no tienen cómo conectarse para poder hacer ese trabajo remoto, que es la única posibilidad de evitar que esa línea de crecimiento diario del contagio pues se nos vuelva algo absolutamente inmanejable, porque pues si los niños y los jóvenes se contagian, van a contagiar a sus padres de familia, es decir, son muchos millones de personas los que van a resultar contagiados. Pero hablemos un poco, mi doctora, del tema de las enfermedades preexistentes, el tema de los maestros o la edad, no solamente de los maestros, sino de quienes están los abuelitos, que muchos niños quedan con sus abuelos maternos o paternos, los cuidadores de estos niños, que eso es un riesgo también altísimo, máximo en un país que, como usted lo ha reiterado y todos lo conocemos y lo sabemos, tenemos un pésimo sistema de salud, un sistema de salud que es un negocio como consecuencia de la Ley 100 de 1993. Así es, María Cristina. La salud de nuestro país es un negocio socio, porque aquí, y la salud la rentabilidad de la salud no puede ser financiera, la rentabilidad de la salud es social. Y ese es el gran error, el gran daño que nos han hecho, que nos han dejado a través de estos modelos de neoliberales que determinaron que la salud, la pobreza y la educación no podían ser las necesidades de los países, sino una oportunidad de negocio. Pero más allá de eso, tenemos que ser conscientes de que el COVID, la enfermedad llamada COVID, por sus siglas en inglés, enfermedad del coronavirus, es lo que traduce, la cual es transmitida por el virus SARS-CoV-2, es un coronavirus de tipo 2, altamente contagioso y que se comporta no solamente como una gripa normal, sino que tiene efectos en toda la economía del sistema. Realmente es una enfermedad a la que hay que tenerle mucho cuidado. Es cierto que el 80% de las personas son asintomáticas y la mayoría desarrollan síntomas leves, pero todavía sigue habiendo un número importante de pacientes que se agravan, que pueden entrar a requerir una unidad de cuidado intensivo y en últimas pueden hasta fallecer. Y las personas que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves del COVID o llegar a la muerte son las mayores de 60 años y las que tienen comorbilidades, como por ejemplo hipertensión, obesidad, diabetes, que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
que sufren de algún tipo de cáncer o que tienen algún inmunocompromiso, como VIH-Sida, por ejemplo, que tienen las defensas bajas por alguna razón, y las mujeres embarazadas. Entonces, si el número de nuestros docentes es alto, el número de docentes que sobrepasa los 55 años de edad y que tienen estas enfermedades preexistentes, estas comorbilidades, pues se llegan a contagiar de COVID y la posibilidad de que estas personas terminen en una unidad de cuidados intensivos o que fallezcan es muy alta. Y esas son las consideraciones que el gobierno nacional debe tener en cuenta, porque estamos ante una enfermedad que ataca todo el sistema, toda la economía. Estamos ante una enfermedad que tiene efectos también trombocitopénicos, una enfermedad que puede terminar ocasionando un infarto, una enfermedad que puede ocasionar una trombosis cerebral, una enfermedad cerebrovascular, para hablarte en términos que me comprendan. Entonces, hay personas que están bien, que no tienen ningún síntoma respiratorio y les da un infarto y llegan a la urgencia con infartadas, sin antecedentes de síntomas respiratorios y las diagnostican como un infarto secundario a un COVID. Y la gente no entiende, no estaba entendiendo que el COVID también puede ocasionar infartos, que el COVID también puede ocasionar trombosis, enfermedades cerebrovasculares, que el COVID puede ocasionar trombosis venosas profundas, que el COVID puede ocasionar muchas enfermedades, muchos otros síntomas y muchas otras enfermedades que todas pueden ser a causa del COVID. Por eso estamos ante una enfermedad que es un verdadero desafío para la ciencia médica, que todavía no tiene cura. No hay muchos estudios, hay infinidades de estudios en todo el mundo de diferentes medicamentos para combatir el COVID, pero todavía hasta ahora la evidencia científica no ha demostrado que ninguno tenga una efectividad y una seguridad de uso. Entonces, hay gente que está tomando ivermectina porque otro médico se lo recomendó, hay personas que están tomando hidroxicloroquina. Hay una cantidad de información que realmente no está basada en la evidencia científica, que también está trayendo errores. Porque yo me pregunto, últimamente yo me estaba preguntando cuántas personas habrán tomado ivermectina, dióxido de cloro, hidroxicloroquina, porque alguien les dijo, porque salió en las redes, porque un médico salió diciendo, sin ninguna evidencia científica que servían para el COVID, se sintieron ya que porque se tomaron eso ya estaban inmunes, salieron, se contagiaron y terminaron muertos. Entonces tenemos que ser responsables también y no podemos estar recomendando cosas que no tienen evidencia científica. Los médicos, los médicos alopáticos, como yo, nos diferenciamos de los médicos naturistas, de los médicos homeopáticos, precisamente en que nosotros recomendamos sustancias químicas. Todos los medicamentos son sustancias químicas que tienen efectos secundarios. Desde una aspirina hasta cualquier quimioterápico siempre va a ocasionar un efecto secundario. Por eso el médico cuando extiende la fórmula le dice, este medicamento le va a poner a orinar de color amarillo, este medicamento le puede dar un poco de diarrea, este medicamento le puede dar náuseas. Pero nosotros ponemos en una balanza el riesgo y el beneficio y sabemos que el beneficio es mayor al riesgo que puede tener. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos eso? O sea, cuando nosotros, y sin saber el riesgo, sin conocer suficientemente el riesgo que le puede ocasionar a la persona, estamos administrando, estamos formulando medicamentos que no conocemos realmente la eficacia y la seguridad, pues eso es un delito como médicos. Si nosotros hacemos eso, está tipificado en el Código Penal como delito y podemos pagar cárcel, aparte de una multa pecuniaria, nos pueden quitar la tarjeta profesional por recomendar medicamentos que no tienen probada eficacia y seguridad. Acá, en cambio, los naturistas, por ejemplo, no tienen esos rangos estrechos que nosotros sí manejamos. Ahora bien,
en la historia natural del COVID, tenemos que una vez que la persona se contagia, el virus demora algunos 5 días en la nariz, en la parte de atrás de la nariz y en la parte de atrás de la garganta, es decir, en la rinofaringe y en la orofaringe. Ahí nosotros, antes de que él baje a los pulmones, lo podemos atacar. Y es importantísimo el aseo, la higiene oral, con cepillado 3 veces al día y el uso de Listerine, porque el Listerine contiene más del 70% de alcohol. Y recordemos que el virus es sensible al alcohol. De igual manera, las bebidas calientes, las bebidas alcalinas, todo lo que sea natural, yo lo recomiendo. Por supuesto que sí, eso no te va a hacer daño tomar jengibre, ni te va a hacer daño tomar agua de limón, ni hacer gárgaras tampoco con agua de sal. Eso no hace daño. También tienen un efecto por la misma historia natural contra el COVID, antes de que el COVID baje a los pulmones. Entonces, esas son las cosas claves que nosotros tenemos que saber. Por supuesto que el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico sigue siendo clave para la prevención y el manejo de esta enfermedad hasta cuando tengamos la vacuna disponible y pues ya podamos nuevamente reincorporarnos a la vida como normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces ese es el mensaje, el apoyo irrestricto a ustedes, los docentes, pueden tener la absoluta seguridad que la comunidad científica no avala la alternancia. El regreso a clases a través de la modalidad de alternancia no está avalado por la sociedad científica a nivel de Colombia. Y para nosotros sigue siendo un exabrupto las medidas que el gobierno está tomando al respecto, pero por eso es importante que ustedes persistan en la necesidad de parar y de no dejarse colocar encima esas medidas absurdas. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que muy valioso su análisis, su información desde el punto de vista científico. Y efectivamente, precisamente por ello, desde FECO, desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca, el Magisterio a nivel nacional, le hemos dicho al gobierno que por encima de todo está la vida, que no vamos a ir a la alternancia, que vamos a continuar en el trabajo remoto desde casa, para que las comunidades no se contagien. Alguien aquí decía, si no vamos a la presencialidad, nos vamos a quedar sin estudiantes. Yo no creo en eso. Yo creo que si nosotros tenemos la flexibilidad, el manejo con los niños, con las familias, el contacto permanente con las familias, no nos vamos a quedar sin estudiantes. Es más riesgoso exponer la vida de los maestros, de los padres de familia, de los estudiantes, de todo el contexto de la comunidad educativa, y eso sería una responsabilidad muy grande que no estamos en condiciones ni en la disposición de asumir. Los maestros somos fundamentalmente garantes de la vida y de los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes. Desde ese punto de vista, por eso FECODE ha dicho, vamos a hacer desobediencia civil si el gobierno no deroga esta directiva ministerial número 11, y la orientación que hay desde el punto de vista sindical es que los maestros no debemos ir a las instituciones educativas, que no es posible que estén convocando a entregar, por ejemplo, el PAE, cuando el PAE son contratos de alimentación que hacen los municipios, las entidades territoriales con empresas, y que son ellos los responsables de hacer la entrega de los alimentos a los niños y a sus familias. En cuanto a entregar boletines, pues sí hemos podido hacer las clases de forma virtual, sí se han podido enviar algunas guías para que las recojan en un determinado lugar. ¿Por qué no vamos a poder hacer entrega de la misma manera de los boletines? ¿Por qué vamos a arriesgar la vida de las personas, que es un derecho absoluto en nuestro país y que no podemos darnos el lujo de poner en riesgo? Así es que ante esas circunstancias, bueno, yo me excuso porque hace un momento me sacó el internet que estaba más perdida, pero bueno, ante eso, compañeros, los consejos directivos, que son la máxima instancia de decisión administrativa y académica en las instituciones, pues obviamente tienen que argumentar todos estos informes de la comunidad científica nacional e internacional, pero además también debemos apoyarnos en el Código de Infancia y Adolescencia, en el Código Penal, en la misma Ley General de Educación, en nuestra Constitución Nacional, precisamente para decirle al gobierno,
nosotros no vamos a ser tan irresponsables de poner en riesgo las comunidades educativas y cuando pase algo, resulte contagiado un integrante de la comunidad educativa y Dios no lo quiera, llegue a perder la vida, ¿quién asume la responsabilidad y quién asume la defensa de quienes hayan tomado esa decisión? Son temas muy importantes para el debate dentro de las comunidades educativas y especialmente dentro de los consejos directivos, ya que este gobierno, pues como que eso no le interesa. Bueno. Sí, doctora, tiene la palabra. Así es, María Cristina, es realmente es triste todo lo que estamos viviendo en Colombia. Mira, no hay un día en Colombia donde uno se pueda sentir alegre, se pueda sentir feliz. Cada vez las medidas son más represivas, cada vez hay más bolillo para el pueblo, cada vez el asesinato de líderes sociales, las masacres a los niños, a los jóvenes. Son situaciones que nos indignan, el hambre de la gente que no tiene para comer. Es que realmente el 60% de la población colombiana vive de manera, tiene un trabajo informal. La absoluta y el trabajo pobreza y está informal rayando ya con la significa que el día que no sale, así es, el día que no sale a vender, el día que no abre el negocio, no come. Entonces, ¿cómo se guarda la persona? Tiene que decidir entre el COVID o el hambre. Entonces, son situaciones realmente tristes en donde sale el ministro Carrasquilla a decir que el COVID le ha representado un déficit a Colombia de 300 billones de pesos. O sea, estamos en quiebra. Quebramos 300 billones. Y uno pregunta, mire, mi doctora, las contradicciones de Carrasquilla. No estamos en quiebra, pero le vamos a entregar la plata a Bianca. A Bianca, imagínate. Entonces, darle un millón y medio de dólares a Bianca. Darle, y a los trabajadores de la salud, es que ni elementos de protección personal, porque no los está entregando como debe ser, entregan uno cada 8 días, por ejemplo. Entonces, es absurdo, tenemos un régimen dictatorial, un régimen que ya cooptó las ramas del poder del Ministerio Público, tienen registraduría, tienen contraloría, tienen procuraduría, tienen todas las IAS, tienen fiscalía, tienen Congreso, tienen todos cooptado todo el Estado, las Cortes. Y ahorita quieren venir por los alcaldes alternativos. Ahorita están haciendo la manera de que los alcaldes... Bueno, y aquí hay un comentario. De Bogotá, hacerlos quedar como... Definitivamente la señal está molestando un resto, mi doctora. Bueno, aquí tenemos el comentario. No te escucho. Se te va por ratos la señal, doctora. A ti también. Entonces soy yo la que... Bueno, vamos a comentar mientras la doctora revisa ya su internet un poquito. Justamente aquí un rector de una institución educativa nos dice: no hay contratación para el personal de aseo en las instituciones educativas. Entonces, imagínense, la Organización Mundial de la Salud dice como mínimo hay que hacerle 6 veces aseo, y no cualquier tipo de aseo, no es pasar la escoba por donde pasa la suegra, como dicen los abuelos, sino que es cada cosa que sea tocada, la mesa, el tablero, el escritorio, la manija, deben ser limpiadas 6 veces al día, desinfectadas. ¿Con qué? Ni hay personal, ni están los materiales. Es decir, es absolutamente ilógico y arbitrario desde todo punto de vista. Así es que, compañeros maestros, y esperamos que los padres de familia, entendemos que hay padres de familia que dicen, bueno, tenemos que entrar a trabajar y ahora qué vamos a hacer con los niños y con las niñas. Bueno, pues yo creo que yo de padre de familia no arriesgo a mis hijos a un contagio y de paso a toda la familia en caso de que esta situación se dé. Las redes sociales y la bueno, cosa que se ha hecho ahora es importante que lo acaba de entrar una interferencia ahí. Mi doctora, ya vamos cerrando el tema entonces.
para que concluyas, por favor. Claro que sí, María Cristina. No, agradecerte infinitamente por esta invitación y animando a todos los maestros a seguir en la lucha, a no dejarse llevar por mentiras disfrazadas de verdades, a entender que realmente esto es serio, que estamos ante una pandemia y una enfermedad de difícil manejo, que aunque a los padres de familia la recomendación también es que entiendan que primero está la vida antes que cualquier cosa, que los profesores, los maestros, los docentes están dando lo mejor y están haciendo lo que mejor pueden para brindar una adecuada, para que haya un adecuado regreso a clases. Yo creo que es precipitado antes de que termine este año volver a clase. Ya para el año entrante habría que evaluarlo, habría que hacer una evaluación ya para febrero. Es posible que ya en febrero sí se pueda iniciar la alternancia, pero en lo que resta del año no hay condiciones técnicas, ni financieras, ni infraestructura, ni sociales. Que eso quede claro en todos los padres de familia, los docentes y los estudiantes, para que juntos puedan realmente avanzar y terminar el año escolar de la mejor manera posible. Ese era mi mensaje, querida María Cristina, y muchas gracias a ti y a todos por la atención. Doctora, muy amable de Magisterio al Día, le agradecemos inmensamente su participación, esperamos poderla tener en otros espacios, por supuesto. Agradecerle a todos los compañeros que han estado aquí a través de nuestro chat de Magisterio al Día, y muchos comentarios, muchos saludos, importantísimo que estemos conectados y sobre todo que nos mantengamos informados y unidos, porque son tiempos de unidad, se requiere más que nunca que estemos unidos frente a esta situación y muy informados. Y usted ha dicho algo muy importante, los medios de comunicación desafortunadamente se prestan para repetir tantas veces una mentira que la gente termina creyendo que es verdad. Así es que tenemos que hacer un análisis crítico de la información que también recibimos a través de las redes, a través de los medios, estar muy a la expectativa de lo que estamos viviendo. Doctora, muchísimas gracias. Repito, la esperamos nuevamente en otros espacios. Sabemos que tiene una agenda bastante complicada, pero esperamos poderla tener nuevamente. Gracias, María Cristina. Saludos para todos. Feliz tarde. Muy amable. Yo creo, no sé si ya en Caracol Girardot, yo creo que ya nos cortaron allá en la emisora, pero aquí seguimos a través de Magisterio al Día en la página de Magisterio al Día, en la página del Facebook de Magisterio al Día, valga la redundancia, disculpen. Bueno, y vamos a darle, pues bueno, a continuar diciéndole a nuestros compañeros maestros de Cundinamarca que obviamente se rechaza ese decreto 1174. Seguiremos desde las organizaciones sindicales, desde la Central Unitaria de Trabajadores, y aquí está pasando nuevamente el ruido tenaz, desde la Central Unitaria de Trabajadores luchando por la derogatoria de este decreto 1174 que precariza aún más la situación de los trabajadores en nuestro país. También decirles que en Cundinamarca, bueno, el gobierno departamental sigue incumpliéndole al magisterio de Cundinamarca con el tema del pago de los retroactivos de ascenso, nivelación, de sistema de zonas de difícil acceso. Bueno, me toca apagar el micrófono por rato porque de verdad que tenemos aquí una interferencia tenaz. En esta calle pasa de todo. Entonces, bueno. Aquí tratando de pedir silencio y cuadrar la situación. Bueno, vamos a tener que estar muy alertas a todos los llamados que hace FECODE y que hace la Central Unitaria de Trabajadores, así como nuestra Asociación de Educadores de Cundinamarca, frente a toda esta problemática. Reiterar que no debemos asistir a las instituciones educativas para no exponernos al contagio. Ya hemos escuchado a la doctora Gina Rojas y bueno, seguiremos abordando estos temas tan importantes.
contarle a los compañeros que ya tenemos nuestro libro, le haremos pues, emisión especial para el lanzamiento del libro Aprendiendo a Gobernar, Aprendamos a Gobernar desde la Escuela hacia una nueva ciudadanía, porque creemos que es importante que desde las instituciones educativas de verdad formemos esa ciudadanía crítica que tanto requiere nuestro país. Así es que los vamos a invitar en su momento a que lo lean, lo adquieran. Pues bueno, con mucha humildad lo presento. Hemos hecho ese esfuerzo porque creemos que es necesario, que es un aporte, y bueno, dejamos ahí hasta una presentación que haya formal del libro. Le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Endry Martín Torres. Él siempre nos acompaña acá con nuestra sección Libres con Libros. Si lees, conducirás. Si no, serás conducido. Eso es muy importante. Hay que leer, hay que escribir, y bueno, leer nos permite tener una panorámica distinta de lo que pasa en nuestro país, en el mundo, y obviamente ese pensamiento crítico que genera la lectura y el conocimiento nos permite también sacar nuestras propias conclusiones y mejorar las decisiones políticas que tomamos, económicas, sociales, en fin, todas las decisiones debemos abordarlas desde el conocimiento. Endry, bienvenido. Gracias, María Cristina. ¿Cómo estás? Entonces, estoy animado a leer tu libro para presentar como una sinopsis aquí en la sección. Sería entonces ya irlo leyendo, para irlo comentando. Para hoy tengo dos textos, sé que les van a gustar mucho. Este de Juan Gosaín, Las palabras más bellas, y otros relatos sobre el lenguaje, el cual Juan Gosaín, periodista y que ahorita está retirado, vive en Cartagena de Indias y se la ha pasado escribiendo últimamente. Él acá hace un recorrido por todas las palabras más bonitas del lenguaje nuestro, del idioma nuestro, el español, y él nos dice en este libro que la palabra más bonita que tiene el español es la palabra árbol. Y lo sintetiza diciendo que el árbol nos da sombra, nos da fruto, nos da oxígeno, nos permite recostarnos, vivir alegres con los árboles, y el árbol no nos pide nada, ¿no? Por eso él piensa que la palabra más bonita es árbol. Entonces acá él hace una serie de reflexiones sobre nuestro lenguaje. Entonces están invitados a ver si están de acuerdo con Juan Gosaín. La palabra árbol, yo creería que para los docentes la palabra lucha, ¿no? La palabra lucha constante, la palabra enseñanza, la palabra aprendizaje, la palabra, y en este tiempo la palabra no a la alternancia. Sería, ¿no? Excelente, excelente. Esas son las palabras que, bueno, están, digamos, que hoy en la cotidianidad nuestra, entre tantas otras. Y el otro, a propósito de lo que hablaba la doctora, hay un libro bonito para todos los docentes que se llama Cómo las clases deben convertirse también en humor, en risa, en encuentros para disfrutar la vida, y detrás de la risa, el arte y la ciencia del bienestar. Este es un libro que todos los docentes debemos leer y compartir con nuestros estudiantes. Y mañana, María Cristina, celebramos, mañana 13 de septiembre se celebra el Día del Bibliotecario, que desde 1954 se viene como recordando esta fecha. Es un día en que se realiza un homenaje a los bibliotecarios por su gran dedicación y entrega a la realización de su trabajo, tanto en su conocimiento de los libros como de su colocación y orden. Recordemos entonces, yo cuando niño, me hubiese gustado haber estudiado bibliotecología, pero bueno, estudié licenciatura en filosofía, y los libros que tengo para esta semana son Las palabras más bellas y otros relatos, y este de cómo utilizar la risa en el salón de clase. Serían como los recomendados desde el programa María Cristina, y bueno, sería que me hiciera llegar el texto tuyo para aquí hacer la sinopsis e invitar a nuestros televidentes, oyentes y seguidores a leerlo. Excelentes recomendaciones, compañero Endry. Las palabras más bellas y detrás de la risa.
Sí. Claro que vas a tener el libro para mí será un honor que hagas esa reseña. También recordarles a los maestros que está ya en circulación la revista 137 de Educación y Cultura. Allí también tenemos un artículo publicado que invitamos a leer junto con el resto de artículos bien importantes que hay en nuestra revista. Importante que todos los maestros leamos nuestra revista Educación y Cultura, que ojalá hagamos la suscripción, que escribamos para esta revista y de paso reiterar la invitación para que escriban los artículos para nuestra revista número 3 de Pedagogía Alternativa de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Igual reiterarles la invitación para los miércoles a las 5 de la tarde, miércoles de pedagogía, y a las 5 de la tarde los paneles de experiencias pedagógicas alternativas que han resultado con unas maravillosas experiencias. Ya tenemos los 3 maestros que van a estar el próximo miércoles, son maestros de ciencias sociales y traen unas experiencias bellísimas. Endri, muéstranos por favor de nuevo esos 2 libros tan maravillosos y de verdad que la importancia de la risa, de la empatía que tanto requerimos con nuestros estudiantes, con las comunidades educativas en estos difíciles tiempos. Yo pienso que en estos tiempos no es porque los contenidos no sean importantes, pero lo más importante es colocarnos en el lugar de los otros, mantener esa empatía, esa cercanía con las personas, porque las personas son lo más importante. Sí, entonces estamos invitados para leer, para encontrarlos. Hay algunos profes que me dicen, bueno, pero ¿dónde se consiguen esos libros? No, no quiero hacer publicidad, pero en las librerías nacionales, no sé si allá en Girardot, creería que sí. Y si no, cuando pasen por Bogotá, estos libros son fáciles de conseguir. La verdad que en Girardot es como difícil a veces conseguir buena bibliografía. Pero bueno, yo creo que algunos pueden estar inclusive en el Banco de la República o si no toca conseguirlos de verdad en Bogotá. Pero lo importante es que nos acerquemos, que conozcamos, que tengamos estos listados porque son recomendaciones que cuando tengamos la posibilidad de estar en una librería donde podamos conseguirlos, pues tengamos los títulos de esas recomendaciones para poderlos adquirir y dedicarnos a leerlos. Gracias, María Cristina. Entonces nos vemos en 8 días. Estaré comentándoles la edición de la revista Arcadia, que trae un diccionario nuevo para esta época. Ellos han redefinido ciertos conceptos que no eran muy comunes, pero entonces traen unos artículos que hablan sobre las nuevas palabras que hemos aprendido a propósito de la cuarentena. Y bueno, seguir invitando a todos los profes a que sigan compartiendo cuentos de cuarentena. Yo en mis clases se las coloqué de 6º a 11 a todos los estudiantes, o cuando hayan sido creados por niños de primaria, tienen una enseñanza hasta para los más viejitos de 90 años. Así es, Cuentos de Cuarentena ha sido de verdad un ejercicio académico que se le permitió a los niños de primaria y nos deja muchísimas satisfacciones. Yo creo que vamos a seguir pensando en continuar motivando a los niños a escribir. Eso es importantísimo. Ahí tenemos 10 cuentos bellos que, como tú dices, pueden ser leídos por adultos, por los abuelitos, por los niños de primaria, por los niños de secundaria, por todas las personas en familia pueden ser leídos. No sé si Álvaro Ordóñez desee hacer algún comentario, si todavía está acá. No, agradecer por la oportunidad que nos dieron de que se hablara de los nacionales, ya que los del 12, compañeros 278 no tienen ni idea de que nosotros existimos, ¿sí? Siempre estamos frente al cañón, como se dice, pero piensan que somos territoriales y ellos se quejan de que están mal y no se dan cuenta que hay otros compañeros que estamos peor que ellos. Ellos tienen muchas oportunidades, nosotros ya nos quedamos como arrinconados en el grado del escalafón que estamos, porque ahí no podemos ni avanzar ni nada, simplemente nos da por colaborar a FECODE y reclamar los derechos de los demás porque los nuestros están como perdidos ya. Muchas gracias y ojalá se sigan tocando los temas que el doctor Manzano propone. Buen día. Así será, compañero Álvaro. Aquí todos los sábados seguiremos abordando temas que nos permitan a los maestros entender las problemáticas que tenemos. Los compañeros maestros nacionales no tienen un estatuto distinto. Es el estatuto 2277, pero con menos derechos, como lo expuso el doctor Sergio Manzano.
seguiremos hablando de los temas que ustedes nos proponen también. Las propuestas de ustedes aquí son escuchadas, agradecerles, hoy no he leído porque tuvimos mucha interacción aquí a través del chat y con muchos problemas de conectividad hoy, así es que agradecerle a todos los compañeros maestros y maestras de Cundinamarca y del país que estuvieron conectados a través de nuestro chat el día de hoy. Y bueno, Endri, nos despedimos, no sin antes, por supuesto, invitarlos a leer, invitarlos a la unidad, invitarlos a que continuemos trabajando desde casa, en trabajo remoto con nuestros niños, con nuestras niñas, en contacto permanente con las familias. Allí tienes al ladito a quienes debemos impulsar la lectura, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bonito que los niños se acerquen a los libros y puedan dormir con ellos, leerlos, comentarlos, rayarlos, eso no hay problema. Ahí tienes como la mejor compañía. Gracias, María Cristina, y nos vemos en 8 días. Ah, bueno, y nos vemos el miércoles. El miércoles nos encontramos. El miércoles en nuestra cita con la pedagogía. Nos despedimos, compañeros, que tengan un excelente fin de semana y quienes no lo pudieron ver en vivo, que lo vean a través del canal de YouTube, que también ahí lo vamos a colgar, como están todos los demás. Como están todos los demás temas ahí colgados. Muchísimas gracias, compañeros. Eso está bien que el niño vaya aprendiendo sobre los medios. Sí, ya está haciendo sus pinitos. Bueno, feliz fin de semana para todos mis compañeros y compañeras, toda la comunidad educativa. Gracias al doctor Manzano, a la doctora Gina, a ti, Endri, y a Álvaro Ordóñez. Feliz fin de semana y nos vemos el miércoles de Pedagogía a las 5 de la tarde y el próximo sábado nuevamente con la información.